Era lo que decía ayer el presidente y que sin duda alguna se entiende que esa sea la reacción por cuenta de lo que sucedió ayer. Muchos nos preguntamos, entre esas yo, si realmente había una intención o si hubo en algún momento una intención de esa guerrilla de verdaderamente firmar la paz. Carlos Arturo Velandia está con nosotros en la línea. Él fue militante del ELN entre 1972 y el 2004. Cuando estuvo en el ELN era conocido como Felipe Torres, pero hoy es consultor de paz, fue gestor de paz, integrante del COSE y creo que es una voz muy autorizada para poder hablar y entender sobre lo que se vivió ayer en Colombia y sobre lo que se viene viviendo desde hace algunas semanas. Señor Velandia, mil gracias por atendernos. Bienvenido a Blue Radio. Muchas gracias, Camila. Un saludo para usted y quienes la acompañan en el estudio. Y la pregunta que yo hacía es la primera que le quiero hacer a usted. Y es que hay muchos que creen en Colombia que realmente el ELN nunca tuvo, durante el proceso de paz que se instauró con el gobierno del presidente Gustavo Petro, la intención real de llegar a un acuerdo y de firmar un acuerdo. ¿Usted cree que sí la tuvieron o que no la tenían? El ELN desde el año 1989, cuando hizo su primer congreso, desde esa época legisló que cuando fueran a una mesa de diálogo y negociación, allí se iría a legitimar los acumulados revolucionarios, pero no a discutir la dejación de las armas ni el fin de la confrontación. Que eso era lo que buscaban los gobiernos, desarmar a las guerrillas, pero lo que buscaban los revolucionarios en ese tipo de escenarios debía ser legitimar los acumulados. Yo creo que el ELN todavía se mueve con esa dirección. Ha acudido a todos los escenarios y los busca permanecer en esos escenarios y avanza lo suficiente como para poder conversar con la sociedad, para poder interlocutar con la comunidad internacional, para hacerse ver, para mostrar unas tesis, unos planteamientos, pero en materia de solución política del conflicto ha avanzado relativamente poco en tantos años que ha estado en los diálogos. El ELN está en diálogos desde el año 1991 de manera ininterrumpida, de tal forma pues que es la última guerrilla que queda en el continente. De 90 guerrillas que hubo en el continente, todas desaparecieron por diferentes circunstancias, la mayoría por negociaciones y procesos de paz en sus países. El ELN es la última, ¿sí? Y se resiste y en términos literales desarrolla una lucha de resistencia que le ha garantizado permanecer y sobre todo se ha hecho fuerte en los territorios con esta resistencia que lleva más de 20 años, en la que se expone muy poco, en la que con muy poco esfuerzo ha ganado mucho. Y yo creo que el ELN no ha contado con una oferta lo suficientemente atractiva para ellos como para cambiarla por el poder que tienen, el poder fáctico que tienen en los territorios. Señor Velandia, ¿qué tanto se fortaleció el ELN en estos 2 años de negociación? Sabemos que esta guerrilla se ha fortalecido desde tiempo atrás, incluso en el gobierno anterior, pero en esta coyuntura de 2 años de mesa de diálogo con el gobierno de Gustavo Petro, de ceses al fuego, de directrices dentro de las fuerzas militares de tener un trato distinto con esa guerrilla, ¿qué tanto se fortalecieron? ¿Qué tanto les favoreció para sus estructuras estos 2 años de negociación? Bueno, creo que todas las estructuras armadas en el país que existen han tenido unos niveles de crecimiento y fortalecimiento, entre ellas el ELN. El ELN pudo recuperar territorios que antes había perdido. Ha perdido también otros territorios, como los del sur de Bolívar, prácticamente los ha perdido por el avance de las fuerzas del Clan del Golfo. Ha logrado duplicar sus fuerzas en el oriente del país. Eso está constatado, sí, de manera no solamente empírica, sino también corroborado con cifras. Los organismos de inteligencia han aportado cifras.
Recientemente, bueno, hace tal vez como unos 6 meses le escuché a Pablo Beltrán hablar de una cifra, primera vez, cuando le preguntaron a Pablo Beltrán cuántos militantes tiene el ELN, primera vez que el ELN se atreve a dar una cifra, porque esto siempre ha sido manejado como un secreto de Estado, así se llama, ¿sí? Un secreto muy profundo y no es fácil revelarlo. Pablo Beltrán dijo 6.000, lo cual muestra, no sé hasta dónde sea esta cifra real, pero podría acercarse. Más o menos, según constatación empírica en mis investigaciones y seguimientos que hago al conflicto, podría estar en alrededor de los 4.700 efectivos. Señor Velandia, usted ahorita nos hablaba de que el ELN tal vez no ha recibido una, y lo pongo en palabras suyas, una oferta suficientemente atractiva. El ELN está pidiendo que los saquen del grupo del grupo de armados, de los GAO, pues de los armados organizados, donde está también las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. También el COSE quiere que no se dialogue, digamos, aparte con los comuneros del sur, que no se haga esa diferenciación porque eso les quita poder a ellos. Es decir, hay una serie de peticiones, pero entonces, ¿qué es lo que quieren? O sea, ellos también tienen esta forma de poder en la frontera, en que pueden ir y refugiarse en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Cuál es esa oferta suficientemente atractiva? No, el ELN, esto que está pidiendo para supuestamente descongelar son pretextos. El ser señalado como GAO, no grupo armado organizado, no le quita ni los mejora en absoluto. Lo que sí los califica y lo que sí los mejora, sí, es la calificación que le ha dado el gobierno a través de 2 resoluciones, que los califica como actores políticos y como actores rebeldes con los cuales se va a desarrollar un proceso de diálogo político. Sí, pero señor Velandia, sacarlo de los GAOs, de la lista de GAO, le quita los bombardeos. Es decir, eso ahí sí tiene, es decir, la forma en que el ejército interactúa con ellos, si salen de la lista de GAOs, por supuesto que ahí sí constituye una diferencia. Pero fíjese que todos los grupos que están denominados como GAO no están siendo objeto de bombardeos. Es decir, esta es un pretexto que cualquier otra cosa. Ellos han sido calificados como actores rebeldes, armados, con los cuales se va a desarrollar un proceso de diálogo político para un acuerdo político. También porque es una tradición que se ha venido trayendo con el ELN y este gobierno no le iba a cambiar esa calificación. Lo otro, sí, es que cuando yo me refiero a la oferta, es que el ELN hoy por hoy tiene más poder y tiene muchas más cosas que podría perder en un proceso de negociación con el gobierno. Tiene control territorial. En los últimos 20 años que ha desarrollado lo que denomina una lucha de resistencia activa, le ha permitido, con el menor esfuerzo, con la menor exposición, con el menor gasto, ha podido preservar sus acumulados, ha podido preservar sus estructuras, sus mandos están enteras, su cúpula, no han sido casi que tocados, difícilmente se les ve participando en combates, si hay alguna que otra escaramuza por allí, pero son de pequeñas unidades, de tal manera que no son un blanco fácil de ver, se han diluido y desarrollan una guerra diluida, pero al mismo tiempo se les ha permitido permanecer junto a las comunidades, junto a las administraciones públicas y en cierta forma apoderarse de los territorios. Y los territorios le proveen, y primero que todo, puede ser acceso a todas las economías, las legales y las ilegales. De modo pues que tienen un portafolio supremamente amplio que en el marco de un proceso de paz podrían perder. Tienen un poder político, ¿sí? Dado el control social de estar presentes allí y un poco diluidos y mezclados con la sociedad y la población. Señor Velandia, si eso es así, discúlpeme, yo lo interrumpo con eso que usted está diciendo, que ellos tienen mucho que perder a la hora de negociar un acuerdo de paz porque hoy están consolidados, tienen un poderío ante la sociedad civil en diferentes regiones, que es lo que usted nos acaba de decir.
Si eso es así, entonces, ¿por qué razón se intentó un proceso de diálogo de parte de este gobierno? Si realmente todo indica que no es un negocio rentable para el ELN firmar un acuerdo de paz en Colombia. No, yo creo que todos los gobiernos han tenido a bien intentar buscar superar este tipo de dificultades, de este tipo de problemas. Todos los han intentado a su manera. Unos se han implicado más y otros menos, pero en todas formas lo han hecho. Incluso hasta los más belicosos, por llamarlo de alguna manera, en los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe, él buscó el resolver por la vía de la negociación, superar al menos una parte del conflicto armado. Lo logró con las autodefensas, logró desmovilizar a cerca de 32.000 personas y no es cualquier cosa. De tal manera que esto es legítimo que todos los gobiernos lo busquen, ¿sí? Ahora, otra cosa muy distinta es qué tipo de oferta se le hace a la contraparte, en este caso al actor armado, para que deje las armas y pase a hacer lucha política sin ellas. En el caso del ELN sí es un poco más difícil, porque el gobierno le ha planteado, ¿sí? Busquemos fórmulas en las que ustedes puedan permanecer en los territorios, en las que puedan en determinado momento ser gobierno si lo desean, ¿sí? Este tipo de cosas podrían funcionar, pero creo yo que el ELN no ha tomado la determinación, porque los estímulos que recibe y que tiene actualmente son más poderosos que las ofertas que se le hacen. O sea, en conclusión, señor Velandia, en conclusión, ¿usted cree que es más rentable para el ELN seguir siendo un grupo al margen de la ley, seguir siendo un grupo delincuencial, criminal, que entrar a la legalidad y a la sociedad, integrarse a la sociedad? Pero yo le pregunto, señor Velandia, si estos ataques contra la fuerza pública, si estos atentados terroristas como el de ayer en Arauca son avalados, autorizados y respaldados por Pablo Beltrán y por la cúpula del ELN, o si son acciones individuales de integrantes de la organización. Lo pregunto porque Beltrán y los del COSE son los que están dialogando o estaban dialogando de paz con el gobierno Petro. ¿Eso tiene el respaldo y la orden es recibida directamente por Beltrán? El Comando Central no da este tipo de órdenes. Estas órdenes las dan los mandos de los frentes de guerra. Es decir, cada frente de guerra tiene una estructura inferior al Comando Central. El Comando Central se ocupa de otras cosas. Pablo Beltrán no tiene nada que ver en este tipo porque primero no es su línea de trabajo. Él estaba dedicado a los asuntos de representar al ELN en mesas de diálogo. Sí, él no tiene posibilidad de dar ese tipo de órdenes, pero son órdenes que así han sido emanadas desde la cúpula del Frente de Guerra Oriental, no me cabe la menor duda. Señor Velandia, usted lo dice acá, lo hemos también estudiado en este programa. Muchos gobiernos, si no casi todos, han intentado negociar con el ELN, pero acá se planteaba una parte diferente, un aspecto diferente, porque estaba negociando con un gobierno de izquierda. Había mucho optimismo por parte del ELN y también incluso del presidente Petro, que dijo que eso en 3 meses lo solucionaba, la firma de la paz con el ELN. Entonces, a partir de lo que usted dice, uno podría plantear que el ELN se va a mesas de negociación simplemente como una estrategia para mantener su poder realmente, porque usted mismo lo dijo, el portafolio que tiene el ELN es impresionante, con economías legales, con economías ilegales. Tiene poder en Colombia, delinque en Colombia, pero también en Venezuela, donde además tiene refugio. ¿Podríamos verlo así, entenderlo así? Yo creo que el ELN está esperando un momento diferente. El ELN no quisiera verse en un final algo así como unas guerrillas que dejan las armas y pasan a desarrollar una vida civil, como han ocurrido con las demás guerrillas, en procesos a los cuales califica de manera despectiva como pacificaciones. El ELN dice que la paz está por hacerse y que una verdadera paz tendría que salir, ¿sí?, de unas transformaciones del conjunto de la sociedad. Pero estas transformaciones del conjunto de la sociedad y del país no salen de una negociación.
Es un absurdo que de una mesa en la que hay una composición bastante minoritaria respecto de lo que es el país y la sociedad, en la que está el gobierno y está una minoría, muy minoría, que es la insurgencia, vaya a salir un nuevo diseño del país. Eso es un absurdo. Pero el ELN cree, ¿sí?, y está creyendo en la actualidad que es posible acceder al poder por la vía de la insurrección, por la vía de los levantamientos. Creo yo, y temo no equivocarme, espero no equivocarme, que el ELN ha asumido el alzamiento, el levantamiento de los jóvenes que ocurrió entre el año 2019 y 2021 aquí en el país, ese alzamiento social, ¿sí?, algo así como una especie de entrenamiento o test de lo que puede ser un proceso insurreccional, que sustituye a la guerra popular prolongada en el que el ELN estuvo empeñado durante muchos años. Sí, el ELN se ocupó de desarrollar la guerra popular prolongada durante 60 años y no pudo tomarse el poder. Ahora cree que puede hacerlo a través de insurrecciones. Sí, señor Velandia, mire, definitivamente la negociación con el ELN es una obviedad decir que es muy complicada, es muy difícil. En 1973 se llevó a cabo la operación Anorí y prácticamente fue extinguido el ELN. Sobrevivieron unos muy pocos que se fueron, atravesaron el país de Antioquia, de Anorí, hasta Arauca, y en Arauca se volvieron nuevamente a consolidar mediante la extorsión y el ataque a los oleoductos. Entonces, señor Velandia, usted lo ha dicho muy bien, han sido muchos los gobiernos que han intentado hacer la paz con el ELN y han fracasado, todos. Entre otras cosas, fundamentalmente por la falta de voluntad política por parte del ELN de negociar la paz. La pregunta es, pensando en el próximo gobierno, no en el gobierno de Gustavo Petro, porque al parecer ya fracasó esta negociación con el ELN, ¿qué hay que hacer con el ELN? ¿Qué tiene que hacer un próximo gobierno con el ELN? ¿De qué manera se podría plantear una negociación? Porque obviamente ahora, después de este fracaso, habrá una oferta guerrerista por parte de candidatos que lo que van a ofrecer, como muchas veces lo han hecho, es el exterminio del ELN por la vía militar, el aniquilamiento. ¿Cuál es la salida, señor Velandia, usted que conoce muy bien todos estos temas, en el caso del ELN? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer el próximo gobierno a partir del 2026? Pues yo creo, bueno, no sé, no soy quien para decirle que tenga que ser el próximo gobierno, ni sé quién será el próximo gobierno, pero sí sé que el ELN, con su comportamiento en la actualidad y en relación como adversa a este gobierno, un gobierno que ha tenido una actitud tan abierta, tan generosa en materia de paz, de diálogo, de instalar 9 mesas con todos los actores armados, esto no lo había hecho nadie, de haber comprado todo el paquete que traía el ELN, el combo completo, sin discutirlo. El proceso que venía desde Juan Manuel Santos para acá, el presidente Petro lo desarrolla en su totalidad, casi que sin discusión. Esta manera de actuar del gobierno creo que fue entendida de forma equivocada por el ELN. Quizás lo vio demasiado débil, quizás lo vio demasiado cercano y creía que podía abusar quizás del amigo, o se tomó la confianza o subvalora, ¿sí?, al gobierno de izquierdas, aquí Colombia de izquierda democrática, y le tomó confianza y ha abusado pues de esa confianza. Creo yo que un gobierno, y se va a equivocar porque el presidente se ve que tiene también determinación y toma decisiones y le sale al toro si le toca. En eso no me cabe la menor duda. Creo yo que sí, el ELN, si sigue así como está, va a ser el gran elector del próximo gobierno de derechas en el 2026. Y por eso, para finalizar, señor Velandia, le pregunto, ¿para qué tenemos que estar preparados ahora que se levanta esa mesa de negociación y que se acaba ese proceso, como es lo que todo indica que va a suceder? Usted conoce esa guerrilla por dentro porque hizo parte de ella. ¿Para qué nos tenemos que preparar como colombianos de lo que pueda suceder en los territorios, de la reacción del ELN frente a las declaraciones de Gustavo Petro ayer? Pues el presidente en la declaración utiliza una palabra que es prácticamente, ¿sí?, ha cerrado
el ELN con sus acciones terroristas prácticamente ha cerrado. Me da la impresión a mí de que no ha cerrado totalmente la puerta y deja al menos un resquicio por el que pudiera regresar el Ejército de Liberación Nacional. Pero si el ELN quiere regresar, tendría que regresar sobre la base de cesar de manera unilateral todas las acciones bélicas y hostiles contra la sociedad y contra el Estado para poderse volver a sentar a una mesa con este gobierno. Si no lo hace, muy seguramente sí, el gobierno va a actuar como tiene que actuar, en la elaboración punitiva del Estado, con su fuerza pública, sus fuerzas armadas, sus organismos judiciales, sí, a actuar, porque eso es lo que le manda la ley al presidente, y el presidente lo va a hacer. Muy seguramente el ELN también va a repostar o va a seguir actuando como lo está haciendo, entonces podemos esperar lo peor. Creo yo que veremos también acciones en las ciudades. Tienen un frente urbano que se viene preparando, se viene consolidando, y un frente urbano es para operar en las ciudades. Pues ojalá, y esto sí es una opinión personal, el ELN recapacite y siquiera de verdad demostrar con acciones y casi que un cese al fuego unilateral, que quiere seguir sentado a la mesa y que tiene una intención de paz real con el gobierno actual. Pero pues todo pareciera indicar que no. Ojalá yo me equivoque, señor Velandia. Mil gracias por aceptar esta comunicación el día de hoy, por regalarnos su tiempo para entender cómo piensa esa guerrilla y el contexto en el que estamos actualmente después de las palabras del presidente Gustavo Petro anoche. Un feliz resto de día para usted. Igualmente para ustedes.